Bueno, pues tiempo ya de tertulia después de la charla con Valentín en Roma y esa visión potente que tiene en torno a la actualidad en relación al mundo del arte y demás. Vamos a iniciar tiempo de tertulia. Hoy es la tertulia más política de la semana, al cabo de una semana en la que además ha habido pleno en el Cabildo y otras noticias que podremos analizar a partir de ahora con quienes nos acompañan en esta mesa. Benjamín Perdomo, consejero de Ciudadanos en el Cabildo. ¿Qué tal, Benjamín? Muy buenas. Muy buenas. Tomás López, consejero de Somos. Hola, Tomás. Muy buenas tardes. Dani Cabecera, que es concejal en Arrecife por Podemos. ¿Qué tal, Dani? Muy bien, muy buenas tardes. Buenas tardes. Echedei Eugenio, que es consejero de Coalición Canaria en el Cabildo de Lanzarote. ¿Qué tal, Echedei? Muy buenas. Buenas tardes a todos. Él tiene además responsabilidades en el Consorcio de Emergencias, en turismo, etcétera. Y Carlos Espino, miembro del Partido Socialista. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Les tengo hoy, en deferencia por haber venido, un regalo que luego les pondré para que... Bueno, pues no es un máster. Hasta ahí no llegamos. Pero Todavía no sabe falsificar. todo se andará. Bueno, y un regalito que luego van a poder escuchar todos ustedes, que corresponde a una entrevista que emitiremos el lunes. Nos haremos hoy un cospedal y emitiremos en diferido lo que vamos a escuchar dentro de un poquito en la voz de José Pérez Dorta, Pepe Pérez Dorta, que nos ha acompañado en la entrevista que hemos grabado hoy y que, insisto, emitimos el lunes. Antes que nada, han sido ustedes jurado de un debate de estudiantes esta semana. Bien, ¿en qué momento se estropea el piberío en Lanzarote para que cuando llegan a la hora de debatir como cargos públicos no tenga nada que ver con lo que se debate? No lo sé. Pero de verdad que fue una experiencia, o ha sido, porque el año pasado también hubo, con otro formato. El año pasado era debate más directo. En esta ocasión además tuvieron que elaborar una propuesta, como si tuviese que hacer una moción al Pleno, defender esa propuesta, responder a las preguntas o controversias que planteábamos desde el jurado. Y no solamente yo se lo dije ayer, ¿no? Que nos dejaron chiquititos, pero eso es bueno, como ciudadanos eso es bueno, ¿no? A los políticos actuales, a una buena parte de los políticos actuales, digo es bueno porque tendremos dentro de 10, 15 años gente que nos pueda representar, además con la formación adecuada, pero no solamente por esa capacidad dialéctica, lingüística, positiva que demostraron, y felicitarlos a todos, a los 4 centros, era gente del IES Tinajo, IES Playa Honda, César Manrique y Salinas, en este caso quien ganó fue Salinas y nos representaron en el Parlamento de Canarias, sino sobre todo por la cantidad de valores que había detrás de esas exposiciones. Los temas sobre los que tenía que tratar era el desarrollo sostenible, la Agenda de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, hablaron sobre pobreza, sobre vulnerabilidad social y también sobre desigualdad de género, por esos valores que traían todas esas mociones y lo bien que lo hicieron también, pero y sobre todo por ese aprendizaje democrático que el paso por la institución creo que también les ha traído, ¿no? Yo les pregunté cuando hicimos una especie de formación, que estuvieron allí conociendo el espacio y tal, y ¿usted sabe por qué estamos nosotros aquí? Me refería a los consejeros, ¿no? Pues aprender eso, que no estamos por gracia ni por belleza, sino porque nos ha votado, porque somos representantes de la gente, por un sistema democrático. Todo eso creo que es muy interesante y para mí fue eso, emocionante ver que había tanta capacidad. ¿Tú estuviste también? No. Estuve al principio, saludé a los niños, pero no me tocaba estar en ese jurado, pero la verdad que como iniciativa, y como bien dice Tomás, me parece una iniciativa muy positiva, fomentar y desarrollar la capacidad de diálogo y de debate que a veces nos falta a los que ya tenemos algunos añitos más y que veíamos, además, estuve pocos minutos, pero sí es verdad que se veía ese talante, ¿no? Que muchas veces cuando llegamos a otros niveles pues perdemos y ellos de verdad eran capaces de dialogar con posturas encontradas, pero con un tono conciliador y adecuado como tiene que ser. Eso yo recuerdo hace ya un montón de años que se hacía... no sé si será exactamente en el mismo contexto, pero en la ciudad deportiva se montaban incluso unas gradas en el pabellón y se hacían debates de jóvenes, ¿no? También que tenían que ver con un parlamento juvenil y demás. Tú sí estuviste, ¿no? Tu líder ganó uno de esos, una Champions de estas de debatir, ¿no? Albert Rivera. Bueno, tenemos varios líderes. En Las Palmas también tenemos un concejal de Ciudadanos de Gran Canaria que ha ganado 2 veces consecutivas la Liga de Debate de la Universidad de Gran Canaria y lo han premiado a nivel europeo. ¿El que venía de Pepe? Porque yo sé que hay uno que venía, Eliasat, ¿no? No, Javier Amador, no. Vale, pues hay uno también. No, somos... Nosotros los másteres están bien firmados. Yo conocía a un pibe y digo, este chico se fue... Los másteres bien firmados, bro. Sí, bueno, yo creo que, volviendo aquí a Lanzarote, me encantó, es decir, me encantó cómo los pibes se trabajaban la moción, la habilidad que tenían para repartirse los tiempos,
mostrando gráficas, es decir, un trabajo exquisito que muchas veces hasta muchos de los que están en el pleno, hasta me incluyo yo, una maravilla de trabajo que ya nos gustaría mucho poder presentar mociones como las que ellos presentaron, fantástico. Y además hicieron una cosa muy buena, que es muy complicado, que fue mejorar la moción. Es decir, tú cuando escribes, normalmente sueles tener mucho tiempo para escribir, para pensar, pero ellos mejoraron lo escrito en lo oral y eso es algo fantástico, ¿no? Envidia, porque cuando los que estamos aquí éramos jóvenes, no teníamos esa capacidad de exposición, no se salía tanto a exponer y hoy en día creo que eso es vital. Pero no me han respondido, no sé si Carlos, que lleva más tiempo en esto, puede responderme. ¿En qué momento toda esta maravilla que estamos exponiendo se estropea para convertirse en...? Normalmente, desde mi punto de vista, cuando se afilian en cualquier partido que no es el PSOE. Suelen estropearse, pero de una manera brutal. No, recordando experiencias de ese estilo, a mí no me ha tocado ninguna en primera persona y les envidio esa oportunidad, porque a mí lo que es trabajar con chavalines me encanta, pero sí viví muy de cerca cuando la tercera mía participó en un programa de estos y le tocó ir al Senado. Y en el Senado joven, tenía en esa época, pues no sé, 13, 14 años, y bueno, pasaron por la experiencia esa de redactar una moción en grupo, someterla a debate y demás, y es maravillosa. Y yo creo que nos estropeamos en cierta medida, y me incluyo yo el primero, porque no es lo mismo estar haciendo un ejercicio que cuando se entra en la confrontación directa, y la política a día de hoy, aunque pretendamos explicar otras cosas y todos nos rasguemos las vestiduras cuando estamos hablando de consenso, lo cierto es que hay visiones muy diferentes sobre la realidad que resulta bastante difícil poderlas encajar. Y desgraciadamente de ahí surgen, bueno, desgraciadamente o afortunadamente, porque si hay algo que a mí me aterra siempre es cuando la política de repente se vuelve plana, se generan una especie de falsos consensos y desde mi punto de vista ahí es que no se ha producido el debate necesario o nadie tiene el interés por arreglarlo. Yo tengo una particular teoría que la voy a exponer al principio y al final, de por qué se estropea la cosa, pero luego lo cuento. Dani, no, hombre, es muy fácil. Yo creo que se estropean, y yo sí te voy a responder con lo que quiero yo, cuando pierden el criterio propio por el criterio de partido. Muchas veces ahí es donde empieza a estropearse, porque hay veces que es difícil defenderlo. Yo no tuve la oportunidad de ir, pero sí que fue el compañero Carlos, estuvo también de juez y hablando en plata vino privado porque las mociones, como decía él, ha habido mociones que eran mucho mejores de las que van normalmente a los plenos, mejor redactadas, mejor preparadas, ¿no? Al final muchas veces los chinos nos superan y eso es maravilloso. En fin, terminamos ya. Yo lo que creo es que se estropea en el momento en que tienes que defender votos. Claro. Pero vas con absoluta claridad, cuando ya tienes que decir... Yo de eso no me avergonzaré nunca, porque no es engañar, es que vamos a ver, nosotros tenemos un objetivo y si decimos otra cosa estamos mintiendo. Claro, ganar. Que es tratar. Después todo le podemos poner calificativos, pero bueno, desde la parte del que no, tú quieres ganar porque quieres mamar, al tú quieres ganar porque quieres transformar la sociedad. Y entonces en ese momento tú entras en una especie de diálogo con tu electorado. No se trata que te sometas a las tensiones de tu electorado, de hecho los partidos en ocasiones llevamos cuestiones que no son populares o que a simple vista incluso nos pueden hacer daño, pero nosotros tenemos un objetivo muy, muy claro, del que no tenemos que avergonzarnos. O sea, nuestro sistema electoral, nuestra manera de gobernarnos funciona de una manera muy clara, que es que hay un momento en que los ciudadanos ponen unos papelitos, se cuentan al final, vemos cómo podemos sumar y componer mayorías, y a partir de ahí la gente que haya logrado el mayor de números respaldándole es la que toma las decisiones. Venga, que yo les dije que así, pero muy rápidamente, porque tengo un regalo que seguro que nos va a dar para hablar un rato. Vale. No, que decía Carlos, y en eso coincido, que obviamente tiene que haber posiciones encontradas en política y que por lo tanto la discusión política, el enfrentamiento político que a veces es tan desagradable, pues tiene que formar parte. Lo que yo también pienso es que ojalá casi siempre se fundara en principios y en ideología. Y da la impresión de que muchas veces es una cuestión más propagandística cuando se hace desde los partidos y desde las personas que están en política,
por parte de los políticos propagandísticos o de pose, ¿no? O sea, eso, bueno, lo hemos visto, como se dice una cosa según si estás en el gobierno, si estás en la oposición. Este tipo de cosas yo creo que sí, aunque todos asumamos que en política se está esencialmente para revalidar, o sea, para revalidar unas elecciones, porque en el sistema democrático tienes que ir luego a enfrentarte a las urnas y a enfrentarte al resto de contrincantes, yo sí creo que estamos cada vez enfrentándonos, por suerte, a una ciudadanía más formada y democráticamente más madura, ¿no? Y entonces esa escenificación quizás en ocasiones sí sobra. Venga, hoy ha estado con nosotros José Pérez Dorta, lo hemos entrevistado, partiendo de la semana de teatro de Aría, luego hemos hablado de medio ambiente, de palmeras, de la finca Los Lajares, del volcán de la Corona, de un montón de cosas. Y al final le he preguntado sobre la Cueva de los Verdes. Vale, la entrevista entera la veremos el lunes, pero hoy el regalo que les quiero poner a ustedes es la respuesta que Pérez Dorta ha dado en relación a la Cueva de los Verdes. Aquí, en fin, hay representantes en el Cabildo de Lanzarote y en el caso de Podemos y del Partido Socialista, pues que conocen el tema, como se suele decir en este caso. Pérez Dorta dice que este debate lo quieren sacar del debate político y llevarlo a los servicios jurídicos y que van a hacer lo que los servicios jurídicos del ayuntamiento digan que tienen que hacer, cosa que si hicieran lo contrario, pues a lo mejor tendrían problemas. Pero bueno, en fin. Pero claro, yo he ido un paso más allá y le he preguntado que si, bueno, una vez que los servicios jurídicos digan lo que tengan que decir, en aras de el buen rollito político entre Aría y el Cabildo de Lanzarote, compañeros de partido, etcétera, etcétera, si, por ejemplo, los servicios jurídicos dicen no, nos tienen que pagar 15 millones, digo yo, en aras del buen rollito político, si en lugar de 15 Aría dirá, venga, va, dame 12 y tan amigos. Esto es lo que ha contestado José Pérez Dorta. No, el tiempo del buen rollito yo creo ya pasó. ¿Sí? O sea, hubo un tiempo del buen rollito, yo constantemente me he mordido la lengua, he estado diciendo en los medios de comunicación, oiga, que dentro de ese acuerdo, haciendo unas pequeñas modificaciones, podíamos llegar y firmarlo y llegar y presentarlo como ejecutoria. Eso hemos estado haciendo durante mucho tiempo. Ahora hay una posición radical por parte del Cabildo y la posición por parte del Ayuntamiento pues es igualmente radical. Lo que nos manden nuestros servicios jurídicos, eso es lo que haremos. Si nos dicen nuestros servicios jurídicos, oye, mira, el convenio ese es el que va a misa porque eso está cerrado y tal, pues eso. Ahora si nos dicen, si no, hay que ejecutar la sentencia, hay que hacer anular el convenio y ejecutar la sentencia, pues anulamos el convenio y ejecutamos la sentencia. Y perdonar, mi posición es, no vamos a perdonar ni un duro. O sea, no solo no vamos a perdonar ni un duro, sino que si tiene que ejecutarse la sentencia y la cueva pasa a ser municipal y tenemos luego que firmar o llegar a un acuerdo con el Cabildo, pues mi postura va a ser de que ese acuerdo va a ser, no vamos a estar con los paños que tuvimos, de decir, bueno, es que hay centros que son más beneficiosos, otros que no, vamos a equilibrarnos. La Cueva de los Verdes es nuestra, vamos a sacarla a concurso, a usted le interesa gestionarla, pues esto se hace unos cálculos de las ganancias, pues usted tendrá tanto porcentaje de ganancias y tanto de las entradas va a ser para nosotros, que lógicamente será muchísimo mayor que lo que se marca. En fin, por resumir, el tiempo del buen rollito se ha terminado, no vamos a perdonar ni un duro, y si nos dan la razón a nosotros, sacamos la explotación de la cueva a concurso. Si los centros turísticos se quieren presentar, eso ya lo añado yo, lo deduzco, si los centros turísticos se quieren presentar a concurso, que se presenten para explotarla. En fin, yo ya me voy. Habla el que tenga algo que decir. Tenemos a Echeverri aquí, que es el consejero de turismo. Yo, y voy a ser escueto, y no porque forme parte de Somos Lanzarote, yo creo que José Pérez Dorta ha dicho lo que tiene que decir un representante del Ayuntamiento de Aría. O sea, defender los intereses del municipio en el que está. Otra cosa es que José Pérez Dorta también es ciudadano de la isla de Lanzarote y yo creo que es una mala noticia para el Cabildo de Lanzarote especialmente, que se tenga que ejecutar la sentencia tal cual, o sea, y que pueda ser un masazo para las arcas del Cabildo. Todos estamos más o menos de acuerdo en que puede ser una mala noticia que se pueda romper la unidad de explotación de los centros de arte, cultura y turismo, y por eso se ha estado con el buen rollito. O sea, el buen rollito era simplemente la necesidad que debería haber demostrado el Cabildo de llegar a acuerdos cuando tú tienes la de perder. Ahora, cuando tienes la de perder y te pones en una posición, como ha dicho el teniente alcalde, radical, oiga, pues yo que tengo las de ganar, tengo que defender a mi pueblo. ¿Qué? ¿Te animas? No sí, sé, bueno, yo ayer tuve oportunidad, estuvimos en el Consejo de la Reserva de la Biosfera, en el que Pepe Dorta es miembro por el Ayuntamiento de Aría, y en este caso estaba yo por Coalición Canaria en el Cabildo de Lanzarote, y estuvimos dialogando precisamente sobre este tema con el mismo buen rollito que hemos tenido hasta ahora. Hay dos posturas, es decir, hay una postura política clara, aprobada por los plenos de los dos cabildos, que es que hay que llegar a un acuerdo para mantener la unidad de explotación de los centros turísticos.
Eso lo ha votado mayoritariamente el Cabildo de Lanzarote y lo ha votado mayoritariamente el Pleno de Aría, y yo creo que finalmente es lo que todos queremos. A partir de ahí hay dos posturas jurídicas encontradas, que son la de los servicios jurídicos del Cabildo y la de los servicios jurídicos del Ayuntamiento, que todavía no lo han puesto por escrito ni los unos ni los otros. Cuando estén esos escritos veremos cuál es la posibilidad y dentro de las posibilidades elegiremos. Y si tiene que resolver un juzgado, pues que resuelva. A diferencia de lo que interpreta la secretaria o interventora del Ayuntamiento de Aría, la Secretaría y los servicios jurídicos del Cabildo de Lanzarote interpretan algo totalmente diferente y lo van a poner por escrito, que es que el caso está archivado y que hay un acuerdo que es válido para la ejecución de la sentencia, porque ojo una cosa, y a mí esto lo digo ahora desde el sentido común, es decir, si hemos firmado un acuerdo que el punto cuarto creo que era, ponía fin a la vía judicial, pone fin a la vía judicial, y lo que no puede hacer, en este caso los servicios jurídicos, la secretaria de Aría, es aprovechar ese acuerdo para que se cierre el recurso, que todavía tenía opciones el Cabildo de ganar, que podía haberlo perdido, pero también podía haberlo ganado, y una vez cierro la vía del recurso, que es la opción que tenía el Cabildo, ahora ejecute usted la sentencia. Mira, a mí eso no me parece razonable, porque entonces, como se suele decir, nos la han dado con queso. Y yo creo que cuando se cierra un acuerdo para poner fin a la vía judicial, se pone y listo. Y la interpretación, repito, que hacen los servicios jurídicos del Cabildo, no la mía, no la del presidente, no la del Pleno, la de los servicios jurídicos del Cabildo, que eso lo comparto con Pepe Dorta. Evidentemente los concejales de Aría no se pueden apartar de lo que diga su secretaria, porque entonces estarían prevaricando. Pero es que el Cabildo tampoco se puede apartar de lo que digan sus servicios jurídicos, porque estaríamos prevaricando nosotros. Entonces, en esa línea, pues vamos a ver que pongan por escrito lo que están diciendo, pero que lo pongan por escrito, uno y otro. Porque aquí es muy fácil dar tu opinión hasta que te hacen firmar, que es cuando tienes responsabilidad. Porque cuando estén firmados esos respectivos informes sobre la situación procesal en este momento, tomaremos decisiones. Antes yo creo que lanzarnos a dar titulares que de nada sirven, porque a día de hoy hay un convenio que se está cumpliendo, con unos compromisos de pago, con un canon, los centros están funcionando bien en una unidad de explotación, y la Cueva de los Verdes está junto al Mirador del Río, junto a los Amigos del Agua, están generando beneficios, entre otros, para los ciudadanos de Aría. Yo alucino. Yo de verdad que estoy. Estábamos hablando antes todos aquí de la integridad, desde que llegan los partidos, llegan unas elecciones, el voto cambia, tal. Carlos soltaba el chiste desde que no están en el PSOE, no. Es decir. Que no fue un chiste. Hace falta un poco de integridad. Es decir, Pepe Dorta, antes de las elecciones del 2015, decía que había que ejecutar la sentencia y que pagar todo el ayuntamiento. Llegó al ayuntamiento, se hizo teniente de alcalde y había que tener buen rollito, había que, no sé, el buen rollito llegaba a que pasamos de ejecutar sentencia, que bueno, con que me pague 6 millones de euros y un plan de inversiones de Pedro Saginés, que todos sabemos que ejecuta el 30% del presupuesto, no pasa absolutamente nada. Y ahora se acabó el buen rollito. Es decir, que antes renunciabas, pero ahora quieres ponerte en tu sitio porque en el 2019 hay elecciones y no sé si te vas a tu casa o vas a seguir en política. ¿Dónde está la integridad? Es decir, ¿dónde está la integridad política y dónde está la integridad de las personas para decir una cosa un día y otra cosa la contraria? Pero no sé, yo alucino. Yo me imagino que todos estarán pensando, creo, lo mismo que yo. Es decir, tú no puedes estar diciendo una cosa a la contraria. Pero en cuanto al fondo de la cuestión. Al fondo de la cuestión tiene razón, en el sentido de más que si sea. yo pido, no, en el fondo, no, tiene razón en lo de la cueva, es decir, si yo recibo la cueva, ¿vale? Tú no se la puedes dar a nadie, tienes que sacarla a concurso. No. Dani y Carlos. A no ser que hagas una sesión, pero. Sí, en parte lo que decía Benjamín tiene razón. Antes de las elecciones Dorta tenía una visión, llega al ayuntamiento y vota a favor de ese convenio, pero bueno, también es cierto, Benjamín, que nunca es tarde para entrar en razón y para hacer lo correcto, ¿no? Que es exigirle al Cabildo que se cumpla la sentencia tal cual. Y luego tenemos los intérpretes de sentencias, especialistas, Echedi Eugenio y Pedro Saginés, en interpretar sentencias y sobre todo en interpretar procesos judiciales. Yo creo que lo que está diciendo Dorta es lo que tenían que haber mantenido durante estos 3 años y quizá si se hubieran mantenido hubieran sacado mucho más para el Ayuntamiento de Aría y sobre todo el Cabildo hubiera tenido que dejar de sumar día a día la cantidad de sanción que va a tener que pagar tarde o temprano, ¿no? Bueno, con respecto a este tema, hay una parte que dice Echedi Eugenio, que es cierto, que se ha firmado un convenio. Lo que pasa es que a mí me da la sensación de que hay gente que se ha puesto a mirar en este momento qué diablos ha firmado, por una razón muy sencilla, y es que ese convenio, desde mi punto de vista, puedo estar muy, muy equivocado,
es nulo de manera radical porque no contiene todos los informes que tendría que contener. Y precisamente por eso en este momento se está hablando de este tema. Y digo que no tiene los informes que tiene que tener por una razón muy sencilla, porque si se hace un informe con un mínimo de rigor, lo que va a contestar el técnico es algo que es claro y palmario e indiscutible. Y es que desde que se produce la sentencia se genera un derecho de cobro en favor del ayuntamiento que pasa a formar parte del patrimonio. Y el ayuntamiento no puede, ni con buen rollito ni sin buen rollito, deshacerse de su patrimonio. No pensemos en la sentencia, pensemos en este momento que el ayuntamiento de Tías, por nombrar otro, tiene un excedente de tesorería de 6 millones de euros. Y dice, bueno, pues se la voy a transferir a Tinajo. Es que no puede. Es que no se puede, forma parte del patrimonio del ayuntamiento. Y para que algo salga del patrimonio del ayuntamiento, tiene que entrar algo del mismo importe, porque es lo que dice la ley. Por tanto, ¿qué era lo que advertíamos desde el principio los socialistas? Y decíamos que todo el apoyo para que se llegara a un acuerdo, sobre todo para que no se quebrara la unidad de los centros. Pero habíamos dejado llegar la cosa hasta un punto en el cual, ya digo, se genera un derecho de cobro en favor del ayuntamiento de Aría, que no hay ningún técnico que le vaya a firmar al alcalde, al grupo de gobierno, a todos los concejales para cuando lleguen al pleno, oiga, el ayuntamiento de Aría puede renunciar a esto. Sin embargo, el explotar con los centros, al tratarse de un convenio entre dos administraciones, esa sí que no tendría que salir a concurso. O sea, hay cuestiones en las que existe margen para la discrecionalidad y yo pediría que el ayuntamiento de Aría en ese momento, evidentemente con los esfuerzos necesarios por parte del Cabildo, se llegara a un acuerdo para no quebrar la unidad de explotación de los centros, la imagen común, el efecto que tiene de reparto de la riqueza sobre el territorio insular, por favor que eso no se pierda. Pero advertimos desde el primer momento, es que como se produzca sentencia, se genera un derecho de cobro, que eso es inapelable. Venga, por alusiones, el que interpreta sentencias y el que tiene un partido donde la gente cambia de postura. No, lo que ha cambiado es que cuando se firma ese acuerdo no hay una sentencia en firme. O sea, estaba recurrido por parte del Cabildo y lo mismo podía sacar más como podía sacar menos y se hace una medición de la inversión que, aparte de fijar en ese convenio, que la propiedad efectivamente correspondería, que el canon se tiene que pagar y todo lo demás. Yo creo que cualquier teniente alcalde que fuera responsable en una situación como la que se encuentra cuando se llega al ayuntamiento, lo normal es hablar con la otra institución. Lo normal es sentarte e intentar llegar a acuerdos con esa otra institución. Ahora, si por parte de la otra institución no encuentras las facilidades, cuando además tienes las de ganar, pues puedes cambiar, no de postura, o sea, simplemente, y más cuando ya tienes una sentencia en firme, cuando ya la justicia te ha dado la razón, puedes reivindicar aquello que además en sentencia firme te corresponde. O sea, es que tampoco veo tanta, o sea, dice una cosa y dice la contraria. Todos hemos dicho, yo creo que todos hemos dicho, que era necesario llegar a un acuerdo entre Aría y, o sea, algunos de los aquí presentes consideramos que es malo un acuerdo, o que ha sido malo a lo largo del tiempo, un acuerdo entre Aría y el Cabildo de Lanzarote. El Partido Socialista apoyó ese acuerdo, nosotros creemos que ese acuerdo, y lo mejor hubiese sido todavía si el conflicto no se hubiese dado. O sea, si no se hubiese dado un conflicto y hubiese mantenido, Aría contento al mismo tiempo. Pero, o sea, ¿alguien me puede explicar una cosa muy brevemente? Porque a lo mejor la gente se puede estar haciendo un lío, yo el primero. Es decir, si hay un acuerdo entre las partes que pone fin a un pleito, ¿por qué hay una sentencia firme? Pero eso no tiene que ver. Porque el recurso no se retiró. Yo Porque no sé. que me acusan de interpretar sentencias y están todos haciendo interpretaciones, todos, el único que no puede hacerla soy yo, y no la he hecho. Yo he dicho que los consejeros del Cabildo, por lo menos los del Grupo de Gobierno, nos ceñiremos a los informes técnicos de los juristas del Cabildo de Lanzarote, a lo que diga su secretario y a lo que diga su departamento jurídico. Y la interpretación que ellos hacen es que el caso ha sido archivado. O sea, que no, esa hay, es la una interpretación perdona, que no hay una sentencia firme, por tanto. Sí. ¿No? Es decir, Archivado no. Archivado que está en la carpeta. como yo sí he hablado, Carlos, con los servicios jurídicos del Cabildo y no estoy haciendo interpretación, estoy diciendo lo que ellos dicen, les agradecería que me dejaran explicar. Sí, por supuesto. Es decir, porque yo no te he visto a ti por los servicios jurídicos, no sé si te lo han explicado, pero yo desde luego a mí sí me lo han explicado porque me he preocupado de saber. Algunas inconcreciones que se han dicho, sinceramente yo creo que hay que tener un poquito de respeto y don José Pérez Dorta tendrá seguramente muchos defectos, pero íntegro, creo que es de las personas más íntegras que yo he conocido en política. Y mira que no es de mi partido político. Don José Pérez Dorta
cuando estaba en la oposición en la legislatura pasada, al principio de esta, y en este momento está defendiendo los intereses de los vecinos para los que se presentó a representar. Igual que está haciendo don Marciano Acuña, igual que está haciendo don Pedro Sanginés en el Cabildo de Lanzarote. Porque pasa una cosa, que en este procedimiento los intereses son encontrados del Cabildo de Lanzarote y del Ayuntamiento de Aría. Lo mejor para Aría sería que le dieran la cueva, que le dieran 18 millones, no, 20 millones de euros, y que la cueva fuera para los restos, porque apenas tiene gastos para el Ayuntamiento de Aría, y lo mejor para el Cabildo sería que el pronunciamiento judicial fuera justamente lo contrario. Entonces tenemos que llegar a un acuerdo intermedio, que es lo que se ha hecho en este acuerdo, que judicialmente, y a lo mejor a Benjamín le sigue molestando que yo use términos jurídicos, pero los pienso seguir usando, se llama un acuerdo transaccional. El acuerdo transaccional, y ahora sí hablo en boca de los servicios jurídicos del Cabildo, se presenta en el órgano superior en el que estaba vivo el recurso, que era en el que todavía tenía posibilidades de ganar el Cabildo de Lanzarote, que es el TCJ, y se presenta ese acuerdo transaccional. Y el juez recibe ese acuerdo transaccional y dice, si ustedes han llegado a un acuerdo, yo no entro en el fondo, muy bien, archivo el recurso y paso al tribunal, a la sala, al 5 de Arrecife, o sea, no que es el que sentencia. había emitido sentencia, ¿vale? No hay sentencia. Archiva el recurso. Archiva el recurso a través La de una sentencia diligencia. sigue, con lo cual se convierte Carlos, en firme. déjame terminar. Sí, sí, me estaba Vale, contestando porque- él. Es que no, me no, preguntó una pero que cosa estoy hablando y yo. estaba Es decir, contestando otra. emite esa diligencia, creo que fue en mayo del año pasado, si no recuerdo mal. Eso llega al Tribunal 5, y esta, que es la que creo que no han leído algunos o no han querido leer, el 5 de la Sala de lo Contencioso 5 de Arrecife, emite en septiembre una diligencia, un auto, o como se llame el documento que mandaron al Cabildo y al Ayuntamiento, a los procuradores del Cabildo y al Ayuntamiento de Aría, diciendo: visto el expediente que me ha trasladado el Tribunal Superior de Justicia, archivado el recurso y recibido y enterado del acuerdo transaccional que han adoptado el Ayuntamiento de Aría y el Cabildo de Lanzarote, procedo a archivar el procedimiento. Este procedimiento, el del 5, ¿eso hace firme la sentencia? Los servicios jurídicos del Cabildo entienden que no, que lo que hace es archivar el procedimiento y estar en vía de ejecución para el acuerdo transaccional. Y yo, a mí, sinceramente, lo que opine don Carlos Espino o don Daniel Cabecera, bien, es una opinión, me parece bien, pero yo sí le invito a Benjamín y a Tomás a que acudan y hablen con el secretario del Cabildo, hablen con los servicios jurídicos del Cabildo y les digan esta interpretación que yo les estoy diciendo por boca de ellos, porque sinceramente, si esto mañana va a un pleno y tenemos unos informes jurídicos y de secretaría que dicen esto, este que está aquí no se va a apartar de esos informes, ni de eso, ni de si informaran justamente lo contrario. Y entiendo que en los mismos términos va a ser Aría. Si su secretaria dice que lo que interpreta esa última diligencia es que está la sentencia en ejecución y que hay que cobrar no sé cuántos millones de euros, que la sentencia no da cantidades en ningún sitio, eso también No, hay es que un ejemplo decirlo. que le puse yo. No, pero es que hay algunos que hablan de 18, de 12 o de 16 millones. La sentencia habla de los ingresos. Es la realidad, no habla de cantidades en ningún momento. Y ojo, Hombre, si pero en si te habla de los ingresos, con esos ingresos ya calculas, ¿no? Con los ingresos medios. No, porque hay una Sí, parte... si tienes unos ingresos, pues... Hay Ay, una perdón, cosa que es la te ejecución interrumpí. de la sentencia, ¿vale? Y aunque la sentencia habla de ingresos, supongamos que cogemos la tesis de Aría, ¿vale? Y que toca pagar los ingresos durante ese periodo, que creo que están en 12 millones de euros, si no recuerdo mal. Pero es que hay dinero que ya ha ingresado el Cabildo de Lanzarote al Ayuntamiento de Aría, en concepto de canon. Habrá que deducirlo, ¿no? No se le va a pagar dos veces. Es Eso decir, lo dice la sentencia, que hay que deducir... Que hay que no, pero no deducir. dice lo contrario. Entonces eso se tendría que debatir en caso de que la sentencia fuera firme, Pero es que ese en es el kit de la, ejecución ese de es el kit- sentencia. ese es el kit de la cuestión. Dorta dice que debatir político, No, no, pero políticamente, El tiempo es para decir, debate yo creo que ya pero es que terminó. ahora mismo, digo y repito, no es mi interpretación, es la de los servicios jurídicos del Cabildo, ahora mismo hay un acuerdo que ponía fin a la vía judicial y que se está cumpliendo, que consiste en una inversión en base a este convenio mínima de 600.000 euros anuales en el Ayuntamiento de Aría, que este año se sobrepasó con creces, vamos ya por los 800, se cerró con 800 y pico mil, si no recuerdo mal, y de pagar el canon en estas condiciones, un canon finalista, un canon a cada entrada, por el número de entradas, por el número de ingresos de los tres centros, de los dos que son su suelo propiedad del Ayuntamiento de Aría y de aquel que no, porque el Mirador del Río no es del Ayuntamiento de Aría y también se paga un canon por él, que también habría que ver en qué concepto se ha pagado eso si no vamos a una ejecución de sentencia. Pero de todo eso, es decir, Pero el informe- está perdón, conveniado... es que no me estaba enterando. El informe es verbal, ¿no? O sea, no lo tienes por escrito. No, quiero el de decir. los servicios jurídicos del Cabildo sí está por escrito. Ah, vale. Pero es que antes te El entendí de Aría, que te lo el de habían Aría, dicho, no, que no, tú habías el hablado, de Aría, tal cual. no. el de Aría no está concluido. El de para Aría, que es se verdad entienda, que lo que hablan, lo que comentan Pepe y Marci en este caso, es lo que les ha transmitido su servicio jurídico y su secretaria, pero todavía no hay un informe escrito. Venga, Porque, ojo, el convenio transaccional, que fue aprobado por los plenos del Ayuntamiento y del Cabildo, Sin por informe de cierto, intervención. con el voto favorable de los consejeros del Partido Socialista en el Cabildo de Lanzarote, Sí, sí. y con los informes de la Secretaría del Cabildo de Lanzarote, fue aprobado también en el Ayuntamiento de Aría con el informe de la Secretaría de Aría. Y intervención, no, ¿verdad?
Es la misma, es que en Naría, municipios de menos de 5.000 habitantes... ¿Qué informaba exactamente? Daniel, una cosa. ¿Sobre qué informaba? No desinformen, es decir, a ti te gustan las cosas muy claritas, muy concisas, de hecho utilizas, en vez de decir casi 3 millones, utilizas 2.857.016, porque parece que te da más veracidad, más claridad, pero luego también tú cometes ese error y hablas manejándote cuando te interesa en inexactitudes. ¿Qué decía exactamente el informe de la secretaria interventora? ¿Informaba dándole el visto bueno a ese acuerdo transaccional? Porque según lo que tenemos entendido y lo que ha dicho Aria, no. Vale. No. Tengamos en cuenta... Para que sea claro, Si me preguntas por es decir, los municipios de menos de 5.000 habitantes, la figura es de secretaria interventora, ¿vale? Pero tiene que informar sobre las dos cosas. Cualquier convenio que va al pleno, cualquiera, hasta para ceder el baño público a una asociación, cualquier convenio que va a pleno tiene que ir valorado, si tiene parte económica, por el informe de intervención, y si no la tiene, solo por el de secretaría, y si tiene parte económica, por los dos. Efectivamente, aunque sea la misma persona. Eso está muy ¿Puedo claro. terminar? Vale, es que te pegas media hora, carajo. Te agradecería que me dejas terminar. En el caso del Ayuntamiento de Aría y de todos los municipios de menos de 5.000 habitantes, esas figuras están concentradas en una única persona. Sí, lo hemos dicho 4 veces. Vale. Y en el pleno del Cabildo asiste, cuando hay temas económicos, el interventor y siempre el secretario. Sí, pero esa única persona ha dicho las dos cosas, Sí, ha valorado lo jurídico y lo económico. Jaime, No. ¿Sí o no? Es que no. es decir, está acostumbrado a hablar. No, hombre, pero y acostumbrado a sentarme con gente que me deja hablar. Termina. Porque el Facebook que hizo el otro día, Pedro San Ginés, era más, o sea, tenía más participación de gente. Sí. Venga. Porque están pidiendo explicaciones, si no se quedan ustedes con su versión, que es la que ustedes dan por buena y ya está. Es decir, yo además que ya lo sabemos todos, que solamente, yo lo voy a decir, lo que dice la secretaria es que el Pleno tiene capacidad para tomar acuerdos. Eso es lo que dice. Pero no informa sobre el acuerdo. Es que eso es rápido. Se ha utilizado un informe, se ha creado una simulación, me recuerda perfectamente, y por Dios no estoy acusando de lo mismo, a los informes que se aportaban las licencias de IAISA, que dirá, deberá cumplir, aunque no cumpliera, y dice, mira, aquí está el informe jurídico, pues hay una firma del secretario. Lo que se llevó al Pleno no es un informe jurídico, y precisamente el conflicto está en este momento, porque si el convenio se está cumpliendo y está firmado, yo no veo a Pepe Dorta por qué tiene que salir, ni veo a Marciano Acuña preocupado por qué paso toca dar ahora. Es que se han enterado que el convenio que han firmado es nulo de pleno derecho porque no tienen los informes correspondientes. Y es muy difícil que es obligación de los secretarios, de los órganos colegiados de las administraciones que asisten precisamente para eso, hacer constar cualquier viso de incumplimiento de la legislación que detectar. Cambió la norma. Bueno. Solo intervienen a petición expresa del presidente. Es imposible explicarse así, de verdad. Vale, venga. Carlos, me he leído el acta, ¿vale? No sé si tú lo has hecho. Yo me he leído el acta. Y en el acta del Pleno de Aría, además a petición de su concejal, que por cierto, ustedes votaron una cosa en el Cabildo y otra en el Ayuntamiento. Ahora te lo explico. Si a mí no me hace falta que me expliquen nada, porque yo quiero explicar. Vamos al kit de la cuestión. A pregunta de si había informe o no, estando la secretaria interventora allí, don Marciano Acuña explica que hay un informe. Y que ese informe es este, y lee el último párrafo en el que dice, se informa favorable. Este informe no se hace para un punto en el que se pregunta si se puede o no firmar un convenio. No. Se hace para un punto en el que se aprueba un convenio y en el que el convenio formaba parte de la documentación que informa a la secretaria. Y miren, ustedes podrán decir lo que quieran, pero es que yo estuve en la reunión 4 días antes de que se llevaran los respectivos plenos del convenio. Y sé lo que dijo allí la secretaria interventora del Ayuntamiento de Aría, el jurista que ha llevado el caso por el Ayuntamiento de Aría y lo que dijo el jurista que lo ha llevado por el Ayuntamiento. Está claro. ¿Alguien más quiere apuntar algo con respecto a esto? Que lo veremos con el tiempo y veremos cómo este convenio y que volverlo a revisar. Y en ese momento daremos otra explicación. Y el PSOE se enorgullece de haber votado una cosa en un sitio y otra en otro, que nos costó nuestra discusión interna porque entendíamos que desde el Ayuntamiento de Aría había que hacer las observaciones al alcalde de las cosas que no estaba defendiendo para Aría. Y en el Cabildo se le facultó al presidente y se le dijo, oiga, por Dios, trate usted de arreglar eso, que es un palo para la que ese es un problema que, bueno, pero vamos a ver, pero es que la posición del Cabildo con este convenio es beneficiosa. Claro. Entonces el Cabildo que va a decir que no, es que es absurdo. Quien tiene que respetar y que se haga cumplir la sentencia es el Ayuntamiento de Aría, que es el que ha denunciado al Cabildo, es por lógica. Y cuando tú tienes una sentencia que te está diciendo que tienes que pagar todos los ingresos que has recibido, pues chico,
Sí, pero ¿qué dilo quieres todo. que te- pero qué Estabas a quieres punto de que te decir, una sentencia firme. Firme, y es Sí, firme. claro, Firme, sí, sí. ahora firme, claro. Claro, pero entonces, pues bueno, pues tienes Y sin tienes embargo, ese- y sin tienes embargo ese son convenio. otros Pues Pérez los- Horta, que ha firmado ese y sin convenio embargo- con todos sus informes, como dice Jedi, de secretaría, que no me molesta que utilices recursos jurídicos, yo lo que me molesta es que te equivoques, pero si te está diciendo que tiene un convenio y tú dices que lo tiene firmado por el secretario, por el interventor, yo no creo que Pérez Horta, con los informes que tú dices que tiene, de marcha atrás. Yo creo que se ha dado cuenta que no es válido y que tiene un problema encima de la mesa. Y ya está, esa es la realidad del asunto. Bueno, para el Ayuntamiento de Aría, bendito problema este. ¿Cuál? Si ha perdido. ¿El Ayuntamiento de Aría ha perdido el qué? O sea, ahora mismo dice, tiene un problema encima de la mesa, ¿no? Tiene Una ventaja, una ventaja que de es que hay que revisarlo. Y Sí, sí, lo que- bueno, y lo- visto- y lo perdón, que no- visto así- y visto lo así que no es- cabe, y lo que no cabe además ahora, cuando hablamos de vamos a no ser interpretaciones, es coger y decir, bueno, habrá que descontarle el canon que se pagó. El canon que se le pagó, como no se defendió en el tribunal que era cuenta de eso, el tribunal deja claro que hay que pagar los ingresos. Y el canon pues será por los otros 2 centros. Es que el problema además es que este procedimiento estuvo muy mal llevado y todos tenemos que recordar que se llegó tarde con recursos, hubo documentación que no se aportó y se dejó el cabildo vendido, lo cual no quiere decir que tuviera razón y no la tuviera Aría. Pero lo que está claro es que no se hicieron los esfuerzos necesarios para defender la posición del cabildo. Y eso de coger y decir, no, no, hombre, ahora que el juez... No, estamos en ejecución de sentencia, aquí no va a haber un procedimiento más. No confundamos, ahora no cabe discutir si el canon es aplicable o no es aplicable en un procedimiento. En una ejecución de sentencia sí, se presenta un escrito, pero sobre la marcha se termina, nada de pruebas y recursos y demás. Venga, ¿Me sí, muy deja usted rápidamente. leer la diligencia? Son 3 frases. Del Pero, juzgado de lo contencioso perdón, es que administrativo. cuando se lee- esto lo hace mucho Echede y a mí Número me saca de 5. quicio. Si tú no tenemos todos el documento completo, tú puedes descontextualizar las 3 frases que vayas a leer. sí. Si vas a leer algo, tráelo por escrito, nos lo mandas a todos y lo Sí, enseñas en genial, tele. sí, no te Sinceramente preocupes. es que lo he visto muchas veces y me se- saca de quicio. No se preocupen, además los consejeros del Cabildo lo pueden tener cuando quieran, solo solicitándolo, porque Ya, es una pero no lo tenemos documentación aquí en el debate, que corresponde al ese- Cabildo. Vale. Como usted dice lo que quiera, yo digo lo que quiera, aunque esté escrito. No, Pero yo sí, te lo digo. Y si Venga, acaso pero que me frene venga, la moderadora. vamos a decirlo Para rápido. una falta de educación gravísima. Entonces además. vamos a la Sí, lectura. Seguro que lo es. Siendo firme la resolución dictada en este procedimiento por la que se acuerda declarar terminado el recurso de apelación interpuesto, siendo firme la resolución es decir, que archiva o que finaliza el recurso, es lo que dice aquí, procédase a la devolución del expediente administrativo del presente recurso trae causa a la oficina de procedencia, es decir, al Cabildo Lanzarote, al que se acompañará testimonio de la misma, librándose para ello el correspondiente oficio remisorio, haciéndose saber que deberá acusar recibo en el plazo de 10 días a las partes y verificado todo ello, procédase al archivo del procedimiento sin más trámites, dejando nota bastante en el libro correspondiente. Venga. Esta diligencia es del Tribunal Eso es lo que número tienen 5 que de hacer. Arrecife. Eso es lo que- Y ah, además sigue sin entender. Eso es lo que interpretan los sigue servicios siendo. jurídicos de ambas instituciones. Exacto. ¿no? Bueno, pues cuando lo termine de interpretar, pues ya lo sabremos. ¿Y el máster lo hizo o no lo hizo? ¿Quién? El ¿El máster. máster lo hizo o no lo hizo? Aquí, bueno, no sé, tú tienes más, tú tienes Sí, de todo, lo ¿no? saqué hace poco. ¿Ves? Pero- Pero Tienes El trabajo, fin de máster, la correspondencia con la profesora con la que estuve. a ver, que le pone muy nervioso a Dani, a ver el trabajo la fin de correspondencia máster. la tienes en spam, no seas mentiroso. Mira que tienes el trabajo en el móvil. Pues no lo tengo en el correo. Y la Cifuentes no sabe de estas cosas. Jaime, a ver si el caso de Cifuentes es a ver si tiene mi título. A mí me pasó el caso contrario. Cuando acabé la carrera me matriculé en un máster, pagué, hice mi jornada en internet, presenté a todos los exámenes, entregué mi trabajo y cuando me tenían que entregar el título desapareció la universidad que Se estaban lo haciendo dieron el a máster Cifuentes. y nunca me estafaron como 3.000 euros y nunca tuve No título. puedo ¿Qué creerlo, universidad era esa? A ver si va a ser el que tiene Cifuentes y El que tiene se lo hice yo los trabajos. ¿Pero qué universidad apuntaste a hacer el universidad máster? La verdad que era un máster muy novedoso de informática vinculado a la educación. El de Cifuentes es más novedoso todavía. Y era en una universidad europea. Fallo mío de no informarme bien de qué tipo, pero bueno, fui por el contenido del máster. Me valió mucho los contenidos que tenía, Eso es porque una la verdad que era muy universidad- productivo, pero nunca tuve título. Una universidad low conocimientos cost, al ¿no? La típica universidad low cost. Que, madre de Dios santísima. Bueno, Lo que le costó, ¿eh? ¿qué ha pasado al final esta semana? ¿Has sido tu protagonista, Benjamín Perdomo, porque has conseguido La verdad que que estoy- se apruebe una moción que nos va a abaratar la gasolina? Sí, la verdad que Ciudadanos lleva una semanita que está en la ola, ¿eh?
Si por ti fuera, estarían en la ola desde hace... La verdad que llevamos en la ola hace tiempo. No, bueno, yo creo que en el pleno del Cabildo, por suerte, he tenido la capacidad de convencer al resto de partidos. Modestia aparte. Modestia aparte. Bueno, pero me vas a permitir este minuto de gloria, ¿no? Encima que no me vas a cobrar por la publicidad, pues... Bueno, yo creo que ha primado el sentido común en algunos partidos. Podemos, PSOE, el PIL incluso, en el que yo puedo llegar a entender que el impuesto del combustible, ¿vale? En el 2014, 2013, que no había una economía tan bollante, el Cabildo no tenía tantos recursos, ¿vale? Dijese, pues bueno, cobramos 2 céntimos, vamos a ver cómo funciona para invertirlo en carreteras, ¿no? Bueno, en el 2018, Tesorería tiene 117 millones de euros, no se ejecuta más del 30% del presupuesto. Llevamos 10 años con un tío que no ejecuta más del 30% del presupuesto. Así la isla está paralizada. Entonces, con todos esos factores, no tienes por qué cobrarle a la gente 2 céntimos. Y no se lo cobras a todo el mundo. El problema está en que el impuesto a la gasolina no se la cobras a todos por igual. Porque, por ejemplo, si tú eres empresa y tienes depósitos en tu empresa, que eso es muy común en las de transportes, en las constructoras y demás, tú le compras la gasolina a la DISA, tú no pagas el impuesto de los 2 céntimos. Porque tú lo compras directamente a la DISA, lo metes en tu casa y enchufas la manguera. Es decir, empresas de transporte con autorizaciones, ¿vale? Entonces, viendo todas esas injusticias, viendo que el Cabildo tiene perras que le sobran y que no sabe dónde gastarlas, ¿vale? Porque no ejecutan, chicos, aflojemos la cartera de las contribuciones a la gente, hombre, vamos a... Una puntualización, ese impuesto no es en puridad, no se lo cargas a la gente, se lo cargas al empresario. Sí, bueno, que lo pague, que lo descuenta del beneficio. Yo digo por hablar en propiedad, ¿no? Que lo descuenta del beneficio. Luego podemos intuir que, pero... Bueno, fue con el cambio al euro y no fundió. Con el impuesto, independientemente de lo que acordara el Pleno, que bueno, el partido es soberano a hacer lo que quiera, incluso de cambiar de postura, como cambiaron casi todos. Yo creo que Benjamín fue de los únicos que somos los únicos rectos. Benjamín y Coalición fuimos de los únicos que nos mantuvimos en la misma postura. Somos Lanzarote también. Y tienes razón, No Tomás. somos tan publicistas, porque Podemos cambió, el PSOE cambió, el PP cambió, Nueva Canarias cambió y el PIL cambió. De opinión de un pleno al otro en el que se debatía exactamente lo mismo. Esto nos hace ver cómo es la política insular. La realidad del impuesto al combustible, aunque a Benjamín no le guste decirlo, es que, como bien decía Jaime, no es un impuesto que pague el ciudadano, lo paga quien tiene la empresa que vende y que suministra el descuento. Tal es así que no se explica que las gasolineras, por ejemplo, y hago publicidad, si me permite Jaime, de Ariá y de Arrieta, sigan siendo las gasolineras más baratas de la isla, aún después de los 2 céntimos del impuesto al combustible, y sin que se haya subido en esas 2 gasolineras en concreto, cuando se puso el impuesto al combustible, ni un céntimo que no sea como han subido las demás. Y tal es así que las otras 6 islas Canarias tienen ese mismo impuesto al combustible y tienen gasolinas más baratas. Es decir, yo sé que se hace muy bien política con esto de los impuestos y tal, pero es que contra quien hay que dirigir los tiros, y a lo mejor a algunos en esta mesa no les interesa porque les echan una manilla después en sus campañas electorales y tal, es contra los empresarios que tienen el poder de la gasolinera. Esto es así. Palabras gruesas. Está hablando quien sabe perfectamente cómo funciona el tema. Exactamente. Mira, vamos, el plan de la Jeri. Digo por decir algo. Nos mantenemos en el Puerto Marina Rubicón, declaró que la sentencia fue firme. Digo, que me da que eso... Eso lo que yo he dicho, claro, por curiosidad. Sí, que a lo mejor estás hablando de algo que conoces perfectamente y se lo has tratado de atribuir a otro. No. Pregunto. ¿Usted estaba tratando de acusar al resto? No, para nada. Estoy diciendo que a ver si va a ser... No, digo, en este intercambio cordial de pareceres, digo, por darnos cuenta cuando nos estropeamos, digo yo que lo de la gasolina no sé, hay otras cosas que sí sé. Pero bueno, vamos a hablar. Si la sabe, dígala. Tenga usted miedo. Que sí, hombre, las complicidades extrañas que tiene el grupo de gobierno, en particular Pedro Sánchez Inés, con determinados empresarios, unos cariños que son muy difíciles de explicar. Pero dicho eso... ¿Cambio de algo, Carlos? No, que va... porque esto de lanzar... Vale. Échese un café después se lo digo. Es muy a tirar la piedra, pero no, es muy rápido. La mano normalmente no la escondo. De hecho, en las sentencias esas han resultado porque alguien presentó las denuncias. No suelo esconder la mano. Hago las cosas. Seguimos. Sí. ¿Hay algún caso que estamos esperando? Porque hace las cosas. Exactamente. Y no tienes ni idea de cuánto aspiro que termine para que se demuestre lo que fue. Eso lo diré en otro momento. Queda 1 minuto y medio, hay vale. gente que quiere hablar, y lo que si no cobra es que después. Nosotros hemos cambiado de opinión porque las cuentas en el Cabildo han cambiado.
En el otro momento estábamos con un cabildo que tenía muchísimas necesidades y en este momento sobran 130 millones de euros. Había remanente también en ese momento. Y en este momento 130 millones de euros. En ese momento y también, la diferencia es que ustedes eran consejeros de Obras Públicas y no ahora había- le corresponde no habían otra 130 responsabilidad. No habían 130 millones de 110, remanentes, ni llegaban a 110. Y en este momento se ha cogido y se ha corregido una cosa que entendimos que correspondía en un momento y en otro no. Venga. Así de sencillo. Esa es la explicación, porque las cosas están mejor ahora de lo que estaban antes. Ustedes. Sí, con lo poco que te gusta que te interrumpa, lo que te gusta interrumpir. Yo voy a puntualizar, porque igual, Echedi, pues quizás por falta de palabras, ¿no? Se te ha olvidado que el que sí que cambió de opinión y de una manera tremebunda fue el Partido Popular, que gobierna con ustedes. Lo nombré y también. Lo nombré también, ¿eh? ¿A ti no te gusta que te interrumpa? No, pero es que lo nombré. Me te he dicho que lo nombré y también lo nombré. No, como cambiado de luego opinión. Ponte el vídeo después si quieres y verás cómo no lo dice. Y Podemos, efectivamente, no es que cambie la opinión. Podemos en el Pleno, también por puntualizar, ¿no? En el Pleno de septiembre del 2015 dijo, nos abstenemos ante esta moción para ver si el dinero llega o no llega a las carreteras. Lo dijo así, tal cual, y se abstuvieron, no votaron en contra. Te lo digo porque lo saqué yo. Y en este pleno lo que se dijo y lo que se dijo claramente fue, no se ve esa mejoría, ni se ve que ese dinero llega a las carreteras. Y por eso es por lo que votamos a favor de la moción de Benjamín Llop, porque te gustan las cosas claras, concisas y sobre todo bien puntualizadas. Tomás, cierra tú, venga. Sí, es decir que nosotros votamos desde el principio que sí a la retirada de este impuesto, sobre todo no porque tengamos esa política o ese discurso de los impuestos son malos todos, sino porque sobre todo los impuestos que son indirectos, como es el caso, sí que dañan especialmente a quien más usa un determinado servicio, que como es el caso de las carreteras, puede ser un taxista que es un currante, puede ser un camionero que también lo es, en fin, quien tiene que poner, es verdad que dice Jedi que es al señor de la gasolinera, pero todos sabemos que al final termina repercutiendo en el tanque, ¿no? Por eso, y porque además es un impuesto que va de gasolina a piche, es decir, si el impuesto fuese de gasolina a un modelo más sostenible de movilidad, o sea, si recaudásemos 2 céntimos y fuese para más guagua, si recaudásemos 2 céntimos y fuese para otra cosa, pero de gasolina a piche no cuadra ni con nuestros planteamientos sociales, por lo que le acabo de decir, ni tampoco con los ambientales. Por eso votamos en contra. Pero es que ahora hay más razones todavía para votar en contra. Es decir, el presupuesto del Cabildo ha crecido. Ha aparecido una cosa que se llama FEDECAN, que además te obliga a gastarlo prácticamente en eso, en piche, además de una parte para empleo y otra parte también relativamente pequeña para I más D más I. Lo demás es piche. Entonces, ¿para qué? Y si además no somos capaces ni de ejecutar eso que tenemos en los presupuestos, ¿para qué le estamos grabando al ciudadano o la ciudadana a pie con este impuesto? Venga, claro, nos tenemos que ir. Ahora, la siguiente pregunta es una moción que se ha aprobado, no sería la primera moción ni la última que no se llevará a cabo en el Cabildo y en todo el mundo. Sí. ¿Se va a llevar a cabo? No, sinceramente es vinculante. No es vinculante. Sinceramente, se han pedido los informes correspondientes para saberlo. Primero, porque tiene las partidas, el impuesto generado tiene unos compromisos económicos con unas determinadas obras que ya están adjudicadas, con lo que hay que ver eso. Y luego, porque no se sabe si el procedimiento es a través del Pleno o a través del Consejo de Gobierno. Pero bueno, la voluntad. Porque la instauración del impuesto la hizo el Consejo de Gobierno, pero a mí no digas que he dicho que no lo sé, que van a emitir correspondiente. Si es vinculante se tendrá que hacer. La voluntad política es hacerla cumplir. La voluntad política será hacer lo que la legalidad diga que tenemos que hacer. Que yo no me meto con lo que está. No me meto con lo que está. Porque le molestó mucho a Dani, repito, y no sé si no me viste. Dije que los únicos que habían mantenido el sentido de su voto en el Pleno del Cabildo Somos, Ciudadanos y Coalición Canaria. El resto, incluido el PP, no lo pero rapidillo, va. No te voy a decir que quién lo analiza. Es decir, lo único que me fastidia es la facilidad con la que, primero, se encuentran informes para alegrar la opinión de Pedro San Ginés, porque dijo en el Pleno que iba a buscar informes para que no se hagan, y después la facilidad que hacen, pues para que no se ejecuten. Ahora bien, nosotros también vamos a presentar para que en ese informe se recoja todo. ¿Por qué? Porque hace 3 o 4 plenos, ¿vale?, hubo una modificación de crédito en donde el impuesto de la gasolina, ese dinero, lo iban a cambiar a energías renovables, cosa que no se puede. ¿Vale? Se sacaron un informe y dijeron que no había problema porque luego con fondos del Cabildo se recuperaba esa partida. Con lo cual yo espero que el informe y el funcionario que vaya a hacer ese informe tenga en cuenta lo que firmó hace tiempo, que es que el dinero de la gasolina lo destinó a energías renovables
y cogió dinero de otras partidas. Espero que lo tengan. Venga, Tomás. Aparte de que tengo... funcionario que informe en base a sus conocimientos. Sí, ya sí, sí. no, pero que Sí, no, esa no, información. tengan Es una esperanza que tiene, es una esperanza. Aparte de que tengo trabajo fin de máster aquí. No me lo creo. Y Cristina Eso fue todavía, obligación. y en medio de una tertulia, Cristina todavía buscando. Aparte de eso, quiero decir que No había ni la voluntad impresora. política de Pedro Sanginés para que los acuerdos plenarios se cumplan, yo creo que se sintetizó en cuando se aprobó una de las mociones, que era sobre la readmisión de un trabajador, le dijo a Yedey, bueno, usted es presidente del consorcio de emergencias, que era la que iba dirigido, pues dese por instado y Santas Pascuas. Así que felices Pascuas de Resurrección. Venga, pues que es lo felices que está Pascuas a todos. Mira qué buen rollito. ¿Qué? Yo veo el logotipo, lo veo cambado. Yo veo el logotipo Venga, medio gracias Echedey, gracias Carlos, gracias Dani, Tomás, gracias. Benjamín. Gracias. A ustedes también. El lunes regresamos con más cosas y ya la entrevista íntegra con Pepe Pérez Horta. Hasta el lunes, buenas tardes.